Si hubo una misión imposible en Malvinas, fue atacar al Invencible. Y lo hicieron, lo atacaron, lo alcanzaron. Un experto, Capitanes, un experto ruso, dijo, si la Argentina hundía un portaaviones, Inglaterra perdía la guerra. Quizás no fue hundido, pero ya haberlo alcanzado fue una proeza increíble. Uno de los protagonistas de esa proeza, en ese momento tenía 23 años, Gerardo Isaac Alférez Quinta, con el gusto de estar ahora. Gracias por recibirme. No, por favor, gracias Nicolás por venir. Vos recién habías empezado a volar A4, ¿no es cierto? Yo empecé a volar A4 a principios de 1981. O sea, había hecho el curso de A4 durante el año 81. A fin de año salí habilitado, apto para el combate, que es la calificación que tiene un piloto cuando termina el curso del avión que está volando, y con esa calificación entré al año 1982. Así que el 2 de abril me encuentra volando A4, apto para el combate y más o menos 200 horas de vuelo en este avión. ¿Cómo fue la selección para la misión de atacar al Invencible? Bueno, la selección en realidad fue atípica. A veces nos preguntamos o nos preguntan de cómo hacían los escuadrones para determinar quién volaba a una misión, a quién le tocaba o a quién no le tocaba. La realidad es que no hubo en la Fuerza Aérea un sistema único, sino que cada escuadrón lo determinó y lo ejecutó. Mucho de esto es porque no todos los escuadrones tenían la misma cantidad de aviones, la misma cantidad de pilotos, la misma experiencia de pilotos, y esto fue determinando que cada escuadrón lo ejecutara de alguna forma distinta. Nuestro escuadrón era un escuadrón chico, nosotros desplegamos con 16 aviones y 20 pilotos inicialmente, que es, te diría, la mitad de A4B o la mitad de Dagger, por comentar dos escuadrones. Había escuadrones como los que dije de A4B, que eran dos. Un escuadrón estaba de turno un día y otro estaba de turno al día siguiente, o sea que tenían un día de descanso. Otros escuadrones tuvieron el método de que aquel piloto que había cumplido una misión de combate no repetía hasta que todos no hubieran cumplido una. Y en nuestro escuadrón el sistema era, la mitad del escuadrón estaba de turno a la mañana y la otra mitad estaba de turno a la tarde. Y al día siguiente cambiábamos. Los que habían estado a la tarde iban a la mañana y los que habían estado a la mañana iban a la tarde. Excepción. Una excepción era haber volado una misión de combate el día anterior. Si uno había volado una misión de combate el día anterior, al día siguiente no lo ponían de turno. O sea, era un día de descanso. Interiormente para uno era un día salvado, que no estaba sometido a la tensión y al miedo de que estar de turno y que llegara una misión y toda esa adrenalina que se arma, ¿no es cierto?, que uno tiene cuando llega una misión y uno está realmente de turno. Así que el día siguiente a una misión era un día tranquilo, íbamos a la base, hacíamos nuestro trabajo y demás, pero no íbamos a estar de turno. Y en este caso, como yo había volado el día 28 de mayo a una misión, el día 29 estaba descanso. Así que fui a la mañana, tomé unos mates, me comí unos biconchitos y me fui a descansar a la enfermería, como a dormirme una siesta de media mañana. La enfermería que no tenía ningún herido ni ningún enfermo en ese momento, pero que tenía unos cuantos catrecitos de campaña, estaba oscurecida, así que era un lugar ideal para dormir una siesta, una horita, una cosa así. Así estaba el día 29 de mayo, día en que se planificó esta misión. ¿Cómo se armó esta escuadrilla? También distinto a como yo les vengo comentando. Cuando llega la orden de que el escuadrón A4C tenía que cumplir la orden fragmentaria que se llama, o que tenía que cumplir con la misión de ataque a un portaaviones que se había detectado, el jefe de escuadrón, el mayor Lupiáñez, reunió a los oficiales más antiguos, a los jefes de escuadrilla, que no serían más de 7, 8, y pidió 2 voluntarios. En esa reunión, lógicamente que yo no estaba, era de la promoción más moderna, era uno de los más jóvenes en el escuadrón, y esto me lo contaron. Reunió a los jefes de escuadrilla, pidió 2 voluntarios, y contra lo que uno puede pensar, después de un mes completo de combate, nosotros ya íbamos por 7 derribos y teníamos hasta acá 6 muertos en combate en nuestro escuadrón. La situación táctica era complicada, o sea que el riesgo realmente a medida que pasaba el tiempo era alto, y una misión en el medio del océano allá por atrás de la isla Malvinas era más riesgosa todavía. Sin embargo, hubo 2 situaciones que levantaron la mano y dijeron yo soy voluntario. ¿Y eran? El primero fue el primer teniente Ureta, que dijo yo soy voluntario, y dice que estaban en algo así como un semicírculo
y en la otra punta ya estaba el primer teniente Vázquez, compañero de Ureta, amigo de Ureta y compadre también de él, y dijo, yo también soy voluntario. José Daniel Vázquez. José Daniel Vázquez, el primer teniente José Daniel Vázquez. Vázquez, que era el más antiguo, quedó como jefe de escuadrilla, y Ureta iba a ser el número 3, que es el segundo jefe de escuadrilla. Y el jefe de escuadrón los dejó a ellos que eligieran con qué numerales querían volar. Así que Vázquez lo eligió al primer teniente Castillo, a Omar Jesús Castillo, y el primer teniente Ureta me eligió a mí. Así que mientras estaba durmiendo esta pequeña siesta en la mañana, un soldado me vino a buscar y me dice, señor, lo está buscando el primer teniente Ureta. Y yo, que estaba de descanso de turno, le digo, che, dígale al primer teniente Ureta que yo estoy de descanso de turno, yo ayer volé una misión y hoy no me toca. Y me dije el soldado, mire señor, yo ya lo vi que usted estuvo en el plan de vuelo ayer, le expliqué, le dije al primer teniente, mire que está descansando el alférez que voló ayer, y me dijo que igual lo busque. En realidad hay que conocerlo al entonces primer teniente Ureta, hoy brigadier Ureta, con quien nos vemos asiduamente y que somos muy amigos y familiarmente somos muy amigos, pero un oficial de carácter estricto. Síntesis, le teníamos más miedo a él que a los ingleses, así que dije, no, me levanto y me le presento. Me voy a ver al primer teniente, le digo, sí señor, me dijeron que me está buscando, me dice, váyase cambiando que vamos a salir a volar una misión. Pero yo ayer volé una. Alférez, mira, sí, no discuta, cámbiese y nos vamos. Bueno, me empecé a poner el anti-G, ya lo tenía, el anti-G-posición, todo el equipo de supervivencia y demás, y mientras iba cambiándome me fue explicando qué íbamos a hacer. Me dice, vamos a cumplir una misión, la tenemos que hacer desde Río Grande, así que de acá nos vamos a ir a Río Grande. Dice, tiene que ver con el portaaviones, pero creo, me dice, que es una misión de diversión. Son misiones de relativamente bajo riesgo, son misiones que se vuelan a gran altura para provocar la adquisición del radar enemigo y el consiguiente movimiento de la defensa aérea. Despegue de aviones, distracción, pero aparte la provocan que la defensa despegue, y despegar del portaaviones era un tema desgastante, un despegue vertical, les insumía mucha energía y era complicado, así que había misiones de diversión que normalmente lo hacían los aviones Learjet, hacían misiones de este tipo, simulan el perfil de un avión, un monoposto de reacción, lo detecta el radar, hace despegar la caza, pone a todos en alerta y después de un rato vuelve y les provocó el movimiento a todos. Me dijo esto, dije, bueno, una misión de diversión tampoco es muy riesgosa. Dije, listo, ningún problema. Pensaba yo adentro, o sea, no dije ni A. Eso era mi pensamiento nomás, que bueno, despegamos el día 29 de mayo, un poquito pasada media mañana, y nos fuimos los 4 aviones a Río Grande. Acá tengo que volver a comentar lo que para mí significó y significa la actitud valiente y heroica del primer teniente Urete y del primer teniente Vázquez, que ellos sí sabían qué iba a pasar, qué bala era el blanco, dónde estaba el portaaviones o por dónde podía estar, cuáles eran los riesgos que había, y dijeron que iban voluntariamente, cosa que no era normal. Nadie era voluntario. O sea, todos cumplíamos lo que teníamos que cumplir, a nadie se le ocurría ni por asomo discutir una orden o para nada. Pero ser voluntario era algo que realmente no existía y para mí tiene un valor totalmente superior al valor que puede tener cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo explicas? Creo que en definitiva son tipos distintos, otra raza. No sé si otra raza, pero tienen algo diferente. Algo diferente. Eso los diferenció del resto y lo diferenció para bien del resto. Y hacen o hicieron en su momento que a partir de ahí uno los viera mirar para arriba cuando tenía que mirar, dirigirse o hablar de ellos. Así que creo que merece un capítulo aparte su heroicidad en esta decisión muy difícil y ejemplar para todo el resto. Esa fue la forma que se conformó la escuadrilla a la pregunta. Aterrizamos en Río Grande y después del aterrizaje nos fuimos a la sala de reunión previa. En esta sala ya estaba la gente de Superetandar, había mucha gente más también y yo todavía ignorante de lo que iba a pasar. Me senté y alguien que estaba dirigiendo, coordinando la reunión, empezó a dictar la información necesaria para realizar el vuelo. Los puntos por donde hay que pasar, la altura, la velocidad, cómo iban a ser los reabastecimientos. Pero en esta parte iba dictando los puntos, punto 1, punto 2, punto 3, reabastecimiento, y en un momento dice Oscar Mike. Un punto, ¿no? Un punto era Oscar Mike. Oscar Mike en la jerga nuestra es objetivo material. El punto Oscar Mike era el punto objetivo material. Y en la misión de diversión no hay Oscar Mike. Entonces digo,
yo no conocía a muy poca gente, recordemos que era muy moderno, en una base que yo no conocía, que había un escuadrón de Dagger que tampoco conocía, estaba la Armada, que menos lo conocía, pero justo yo estaba sentado mirando a quien estaba dictando y acá al lado mío estaba parado el mayor Lupiáñez, pero no mi jefe de escuadrón, un primo de él, que se llamaba Lupiáñez también, que sí lo conocía, porque Lupiáñez estaba casado con la prima de la que en ese momento era mi novia, hoy mi esposa, madre de los 5 hijos varones que tenemos. Así que a él sí lo había visto en mi vida alguna vez y lo conocía. Y le digo, lo miro y le digo, che, Carlos, ¿cómo Oscar Mike? Y me dice literalmente, discúlpenme, me dice, claro, pelotudo, ¿no sabías que ibas a atacar el portaaviones? Le digo, no sabía que iba a atacar el portaaviones. Y seguían dictando, así que bueno, me subí un nudo acá en la garganta mientras iba escribiendo, porque seguían dictando los puntos. Y a los pocos segundos, minutos, aparece alguien por una puerta allá atrás, dice, señor, alto, se acaba de suspender la misión. Así que el nudo me bajó y pensaba interiormente, se dieron cuenta de que esto era una locura. Y ahí nomás atrás dice, falló un reabastecedor, se va a pasar para mañana. Otra vez nudo. A partir de ahí, a pasar el día completo en una base que yo, como dije antes, no conocía, que me parecía horrible. Yo a veces lo comparo... Vos vas a entenderme perfectamente lo que voy a decir. Pienso que un soldado desplegado en Malvinas, me lo imagino yo, ¿no? Desplegado en Monte Dos Hermanas, por ejemplo, y que se pasó un mes entero en el pozo de Zorro que él hizo. Por ahí feo, un poco profundo, con agua, húmedo, pero es el de él. Y al lado queda vacío un pozo de Zorro 3 veces más profundo, con paredes totalmente blindadas, con buenas chapas arriba, y le dicen, che, quedó libre este pozo de Zorro, ¿por qué no se pasa para allá? Y creo que el soldado ni loco se va a cambiar del lugar que lo cobijó durante un mes, que es el de él, y que es su hogar. En ese momento es su hogar. Él vive él, su hogar es ese, y la patria, la cara de la patria son sus compañeros. No hay otra. No existe, no hay mundo más allá en ese momento que los tipos que están peleando al lado de uno y la casita o el pozo de Zorro o, para el caso nuestro, nuestra base. Eso es lo que yo sentía. Entonces, el no estar en San Julián, el estar en otra base, por más que era más grande, me pareció horrible. Hasta la recuerdo transpirada las paredes de madera del aeropuerto, húmeda, con soldados que subían por la escalera del aeropuerto, bajaban, cantidad de gente que tampoco conocía y no me gustaba. Así que bueno, tuve que pasar el 29 completo durante el día, lo que restó del día. No, deambulé por el aeropuerto. En un momento nos llamaron al primer teniente Ureto y a mí, porque Vázquez y Castillo habían vuelto a San Julián porque había que cambiar 2 aviones, y nos dieron la posibilidad de hablar por teléfono. Nos dieron una llamada cada uno, duraba 3 minutos por operadora, y había que elegir un número. Así que yo elegí el número de mi padre, que vivía acá. Estaba acá en Buenos Aires, él es oficial retirado de la Fuerza Aérea, muy en clave. Le comenté cómo estaba, no podía dar ningún detalle. ¿Es el día que te estabas despidiendo? No, sentía que estaba charlando con él y que de alguna forma le estaba contando más o menos por lo que estaba pasando. Pero la verdad, independientemente del miedo permanente que uno tiene y que una de las batallas más duras es luchar contra ese miedo, encontrarle la vuelta para luchar contra el miedo para que no se note el miedo, básicamente. Como dije antes, el compañero que está al lado ni loco pensara que uno estaba con miedo. Pero nunca pensé que me iba a pasar algo. ¿De dónde nacía esa confianza? No, qué sé yo, no lo sé, pero tenía miedo claramente, pero me imaginaba como que no iba a pasar. Entonces, la pregunta si fue como una despedida, no. No, fue una charla de media tensa, por ahí con la amargura interna. No pensé que era ninguna despedida, que estaba contando algo distinto, algo raro, ¿no? ¿Y el despegue cómo fue? Y el día 30 de la mañana se levantaron todos para ir a su puesto de trabajo y yo miré así, lo vi a Ureta que seguía durmiendo, así que yo dije, yo también me voy a quedar acá hasta que no me saquen de acá, no me muevo. A media mañana vino un soldado y le pidió parte para el primer teniente Ureta y le dijo que nos estaban esperando en la sala de reunión previa. En realidad dijo en la sala de operaciones. Así que nos levantamos,
En realidad nos cambiamos de ponernos el buzo antiexposición que habíamos traído, ninguna otra cosa, y nos fuimos a la sala de reunión previa. Ya estaba Vázquez y Castillo, estaba el capitán Francisco y el capitán Colavino, que tenían que volar Superintendent. Francisco iba a aportar el último misil Exocet que quedaba, de los 5 que tenía la Armada. Se habían tirado 2 contra el Sheffield, 2 contra el Atlantic Conveyor, y quedaba un solo misil que estaba reservado para el momento que se detectara un portaaviones. Y nosotros 4, con A4C, íbamos a aportar 3 bombas de 250 kilos cada una y 200 proyectiles de 20 milímetros. Le dieron las últimas instrucciones en la sala de operaciones y nos fuimos a los aviones. En la ida a los aviones, caminando desde operaciones a la plataforma, el primer teniente Vázquez nos dijo: no voy a agregar más nada a lo que acabamos de escuchar, solamente les voy a ordenar que recen una Ave María en cabecera antes del despegue. Llegamos a los aviones, hicimos la inspección exterior, subimos a la cabina, inspección interior, nos atamos. La Teresa y yo, la 4C es un avión monoposto que era un solo piloto, ¿no? Pusimos en marcha y comenzamos el rodaje a cabecera. Mientras vamos rodando vimos el despegue de los 2 Superintendent. Como dije, el capitán Francisco con el misil y el capitán Colavino iba con el otro Superintendent de apoyo radar sin misil. Y nosotros rodando por la calle de rodaje a la cabecera de pista. Cuando llegamos a cabecera nos pusimos en posición, despegábamos individual por la cantidad de cargas portantes y la cantidad de combustible que estaba lleno el avión. Correspondía despegue individual de a uno, no formado, sino que uno tras de otro. Así que como era el número 4, era el último, me recé algo más de una Ave María y despegué. Viraje a la derecha, nos reunimos en formación y fuimos a un punto que estaba a unos 200 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, donde nos íbamos a encontrar con los 2 aviones KC-130 reabastecedores en vuelo. Para reabastecernos, nos encontramos en esa posición, hicimos reabastecimiento en vuelo con rumbo este, otros más o menos 200 kilómetros, junto con los KC-130. En el KC que iba adelante reabastecían los 2 Superintendent y en el KC que estaba atrás reabastecíamos de a 2, porque tiene 2 mangueras nomás. Nosotros 4, entrábamos 2, reabastecíamos, llenábamos de combustible el avión completo, salíamos, nos íbamos a una posición que se llama posición de observación, entraban los otros 2, y así debemos haber entrado 2 o 3 veces más para terminar después de esos 200 kilómetros volando juntos los 6 aviones full de combustible, completo combustible, tanto tanque interno como tanques externos. La idea era atacar como si vinieran no del continente argentino, sino de casi África. Exacto. La necesidad del reabastecimiento en vuelo, la distancia que hicimos junto con los reabastecedores nos servía para alejarnos hacia el este lo máximo posible y desde allá, una vez que nos desprendimos de los KC-130 y descendimos, pusimos rumbo norte para atacar la flota o el portaaviones, que hasta que era un portaaviones no sabíamos bien cuál era, de sur a norte. Y si nos podíamos ir un poquito más hacia el este para poner rumbo norte 350, 345. Un poquito más hacia el oeste era mejor. Descendimos en línea, los 2 aviones Superintendent estaban más o menos a 1000 metros uno del otro. A la izquierda de Francisco, que era el de la izquierda, el que llevaba el misil, formó Vázquez y Castillo, y a la derecha de Colavino, que no llevaba misil, formó Ureta y yo. Y esto, tanto Vázquez y Castillo con Francisco, con Ureta y yo con Colavino, estábamos bien cerquita. Pero entre estos 2 grupos, unos 1000 metros. ¿Era lo planificado? Planificado, sí. Totalmente lo planificado. Hicimos el descenso, el silencio radioeléctrico fue desde que pusimos en marcha, o sea, no podíamos hablar, no se habló nada, por una cuestión de supervivencia. Emitir en vuelo en estas latitudes y en conflicto era un potencial adquisición de parte del enemigo. Era delatarse. Así que no había que hablar y había que rápidamente descender y ponerse rasante sobre el agua. Para eso también habíamos juntado combustible, cargado combustible con los cassettes. Pegarse al agua, segunda regla para la supervivencia en este conflicto para la Fuerza de la Argentina, era volar bajo.
volar pegado al agua. ¿Cuánto de pegado al agua? Algunos aviones tenían radioaltímetro, podían medirlo. Y podían decir, yo volaba a 30 pies, 40 pies, 50 pies. Y los que no teníamos radioaltímetro, cada uno tenía su método. El ojímetro para mí era tan bajo hasta que me diera miedo de impactar contra el agua, y subía. Y tan alto cuando me daba miedo de que me detectara el radar enemigo. Así que ahí andaba mi vuelo bajo. 40 millas. Pero los 80 kilómetros, los supertender levantan por primera vez, hacen un barrido radar, después cuentan, detectan el blanco, bajan a 30 millas, 60 kilómetros más o menos, levantan por segunda vez un poco más bajo que la vez anterior, hacen otro barrido radar y vuelven a bajar. Y a 20 millas, tal cual estaba planificado, levantan por última vez, un poco más bajo, barren y era el momento de lanzar el misil. Recuerdo ver mi navegador Omega que decía 20, mi filamento, que en las 20 millas que había hasta el próximo punto que era el blanco. Miré a la izquierda ya el superintendar que tenía el misil para ver el lanzamiento. Yo nunca había visto el lanzamiento de un misil de Exocet. Y lo lanza. Y el lanzamiento fue que se cayó. Cayó inerte. Pensé en el acto y digo, che, falló el misil. Y si falla el misil, se abortaba la misión. Pero 2 metros abajo, prendió el motor cohete, salió para arriba 10 grados, bajó 20 grados, se puso rasante y se fue adelante. El misil sale a mayor velocidad que la que llevamos nosotros. Y se va al frente. Hacia el horizonte. Meteorología nublado, techos relativamente bajos, operable. Con chubascos aislados que hubo que evitar, un chubasco tuvimos que rodearlo, pero en realidad la meteorología, si bien estaba, así como digo, y un poco brumoso, no fue factor. O sea, no fue algo que pudiera uno pensar fácilmente, no se va a poder realizar por meteorología. Acá termina la misión de los supertender, se vuelven a Río Grande inmediatamente después del lanzamiento, y nosotros 4 nos vamos atrás de la estela del misil. Supuestamente para rematar. Claro, se le consideró que un misil Exocet no era suficiente y que necesitaba ir con una cantidad de aviones con bombas convencionales para asegurar el batiro blanco. Esa fue la causa por la cual se hizo de esta forma conjunta la misión. El misil sale al horizonte. Nosotros 4, que estábamos 2 y 2 a 1000 metros, al seguir la estela nos empezamos a juntar. Instintivamente, ¿no? El misil se perdió en el horizonte. Y unos instantes después, segundos, minutos después de que se pierda en el horizonte, en el mismo lugar que se perdió el misil, apareció la silueta de un barco. Muy grande, muy distinto. Completamente diferente a lo que yo había visto en San Carlos el 25 de mayo o el 28, atacando buques a mar abierto. No era una fragata. No era una fragata, ni era un buque de desembarco, ni era un buque petrolero, no. Era un portaaviones. ¿Y por qué digo esto? Hablando de lejos, después lo vimos aislado. Pero de lejos, lo primero que vi fue la asimetría del portaaviones. La asimetría que produce que la pista queda de un lado y la superestructura o los puentes de mando, eso que tienen, en otro lado. Si uno dividía por la mitad el barco, la mitad izquierda y la derecha eran totalmente diferentes. Y esto era fuerte para mi vista, o sea, fue como una disrupción en la vista, ¿no? Algo que dije, esto es distinto. A partir de que vi el portaaviones, se me produjo lo que en los manuales lo contemplan perfectamente bien, que se llama fascinación de blanco. O, en los manuales en inglés, target fascination. Y es como si uno tuviera un par de orejeras y se empiezan a cerrar, y lo único que tiene importancia es el blanco. Y pierde contacto con todo lo que está pasando alrededor.
un foco absoluto. Me pasó exactamente eso. Y no leí más bolilla lo que me pasaba alrededor, pese a que tenía aviones formados, aviones que estaban al lado mío. Así que me enfoqué en el portaaviones. En este trayecto, recuerdo que empecé a sentir un calor muy fuerte del aire acondicionado del avión. Me daba acá y empezaba a quemar la máscara de oxígeno. Y lo que tenía que hacer era poner aire frío, nada más, una cosa muy sencilla. Pero para poner aire frío tenía que sacar la mano del acelerador y agarrar la palanca, y con la mano de la palanca poner aire frío. Así que le mandé la orden a las dos manos, y ninguno de las dos me dio bola. Quedó la izquierda acelerando a pleno y la derecha en la palanca volando pegádola. Todo por esa misma fascinación, sí, y aparte porque estaba full potencia pleno y la mano agarrada. Y no quería largarla. Pero por más que dije, tengo que sacar la mano de acá, dije, no, de calor no me va a pasar nada, tampoco es nada grave. Seguí volando y la fascinación de Blanco, como dijimos antes, es algo que te atrapa la atención, del blanco atrapa la atención total de uno. Y solamente la sacás si aparece algo muy fuerte. Y cuando estaba más o menos a unos 7 kilómetros, sentí una explosión adentro de mi cabina, fuerte. Me di cuenta instantáneamente que no era mía, no era mi avión, que tenía ningún problema, no era una explosión que provenía de mi avión. Miré a la izquierda y vi una 4 que explotaba, que se le volaba, se le partió el plano. El ala de la 4 es un ala semidelta, pero es un triángulo básicamente, que se desprendía. El avión mostró la panza e impactó con el agua. Ahí nomás. Ese sería Vázquez. Ese sería Vázquez. Para mí en ese momento no sabía quién era. Era uno de los 3 que estaba a mi izquierda. Y yo solo no estaba mirando a ninguno. O sea, miré y vi uno a la izquierda que explotó de esta forma que cuento. Después, en el análisis vamos a ver que sí que es Vázquez. ¿Por qué es Vázquez? Porque ese derribo también lo vio, igual que yo, lo vio Ureta. Y Ureta sí sabía dónde estaba Vázquez. Después que veo esto, cuando un avión es derribado, como dije antes, yo estaba con potencia plena. Desde que vi el portaaviones puse potencia plena. Estaba volando unos 500 nudos, un poco más de 500 nudos. Esto es 920, 930 kilómetros por hora, 940 por ahí. Y los aviones derribados pierden su energía en el acto. Su energía queda totalmente desprendida. Un avión a 500 nudos y otro que explota, la diferencia de velocidad es muy grande. Y esto significa que esa imagen pasó muy rápido. Cuando estaba a unos entre 1500 y 1000 metros, con el portaaviones, que ya desde hacía rato lo veis tirando humo por los costados, como dos bigotes, como humo negro que se enrollaba y empezó a invadir la zona abajo. ¿Qué sería ese humo? El impacto del misil, el Exocet, porque empezó a salir en un determinado momento, en la ida, o sea, cuando estábamos yendo en rumbo final de ataque, empezó a salir de los dos costados del portaaviones humo negro, pero muy denso, muy fuerte, como si quemaran gomas en un piquete, una cosa parecida a esto, y el humo se empieza a depositar en la superficie del agua. Entonces, cuando estaba a unos entre 1000 y 1500 metros y que estaba por empezar a tirar cañones, yo estaba con ganas de tirar cañones porque sabiendo que iba a empezar a tirar lejos cañones el 25 de mayo atacando a la flota, cuando entré en final, bajé la nariz y vi toda la flota ahí abajo. Elegí mi barco, le apunté y empecé a tirar cañones. La sensación del tableteo de los cañones en toda esa final de tiro, yo sentí en ese momento que durante todo el tiempo que duraba mi tiro de cañones no me iba a pasar, nadie me iba a tocar. Veía los pompones de la munición explosiva del portaaviones que estaba tirando y que se veía. Entonces estaba esperando tirar cañones, porque dije, cuando empiece a tirar, inmune. En ese interín que estaba por querer empezar a tirar cañones, sentí en mi cabina otra explosión, mucho más fuerte que la anterior. Cuando me preguntan, siempre la describo como si uno deja salir gas en el horno por un rato y después le mete el fósforo. Ese que hace como bluf, ¿no? Esa presión y depresión de la explosión, eso es lo que yo sentía dentro de mi cabina. Y también me di cuenta que no era de mi avión, que era de afuera. Así que volví a mirar a la izquierda y vi otro A4C, que se inflaba, que se puso el doble de largo y el doble de gordo. Las chapas del avión, del fuselaje, son todas remachadas, estaban todas separadas y adentro todo color naranja. El indio Castillo. Ese fue Castillo.
Ese fue Castillo porque el anterior había sido Vázquez. Esto después reconstrucción posterior, ¿no? También era uno de los que estaba a mi izquierda. Yo no sabía quién era. Y este estaba, así como vi el otro, el anterior, el derribo anterior, unos 150 metros míos, este estaba entre 5 y 10 metros de mi plano. Al lado estaba. También encima más cerca. La diferencia de velocidad fue enorme. O sea, esa visión que le estoy contando es un flash, un minisegundo. Y se pasó, se fue para atrás. Puse la vista de vuelta al portaaviones y empecé a tirar cañones. Y me salieron 200 proyectiles que llevaba, todos se los tiré a la popa del portaaviones. Mi altura de vuelo era entre la línea de la pista y el agua, más o menos por el medio, o sea que el portaaviones es recto atrás, no es con ángulo, sino que es una chapa bastante recta. Estaba totalmente cubierta de humo. Miré la superestructura y la pista y tiré. Tiré las bombas. Vi que no iba a poder salir por arriba, estaba muy cerca, y viré a la derecha y le pasé por el lateral derecho al portaaviones. Cuando pasé la proa o la nariz del portaaviones, empecé a hacer maniobras evasivas con alto factor de carga con el objetivo de que no me pegaran. Así como tuve fascinación de blanco y en realidad cuando uno va en una misión de ataque, lo único que interesa es el blanco y batir el blanco. Una vez que paso esa etapa, lo que pasa a ser absolutamente prioritario es la supervivencia propia. En ese momento lo único que me importaba a mí después de haber tirado mis bombas y los cañones atrás era salir indemne y que no me pegaran proyectiles o misiles. ¿Tus bombas, viste el efecto de ellas? No, nuestras bombas estaban retardadas 12 segundos. El retardo de 12 segundos es un retardo largo para la velocidad que estábamos comentando. ¿Y por qué se pone este retardo? Hay dos tiempos para la espoleta. Hay un retardo que se llama retardo de armado o tiempo de armado y un retardo de explosión. El tiempo de armado es el tiempo que transcurre entre que se suelta la bomba y que está lista para explotar. Cuando pegue, explota. Ese tiempo, como nosotros tirábamos muy cerca de los barcos y que las primeras bombas pasaban de largo y no explotaban porque no se llegaban a armar antes de que pegara contra la chapa, ese tiempo de armado fue bajado por nuestros armeros a mano. Se le bajó a lo mínimo posible para apenas apretaba y salían las bombas estuvieran listas para armar. Es riesgoso, sí. Para ustedes sí, para el piloto, porque cualquier choque de bombas o un pájaro, lo que sea, hace que puedan explotar abajo. Pero eso era siempre mejor a que no exploten las bombas porque pasan de largo. Así que ese tiempo era muy cortito, eran milisegundos y encima fue bajado. Y el otro tiempo, el tiempo de retardo-explosión, que es el tiempo que transcurre entre que la bomba pega y explota, este tiempo necesitábamos que fuera lo más largo posible para que pudiéramos pasar todos. Y no hubiera explosión de una propia bomba abajo de nuestro avión o abajo del avión de un compañero que pasaba que ya cuando estábamos arriba de los barcos ya no era una línea, sino que cada uno llegaba como le dio la potencia y a veces uno entraba antes y otro pasaba después. Entonces había necesidad de hacer un tiempo de protección para que ninguna bomba propia explote abajo de nuestros propios aviones. Por eso el tiempo de retardo se los llevó a 12 segundos. 12 segundos es una cantidad de tiempo muy grande. Estamos hablando de 250 metros por segundo. Así que 12 segundos estamos hablando de 2000 metros. Sí, lejos, lejos. Bueno, maniobra evasiva de todo tipo y cuando las consideré que estaba suficiente viré a la izquierda. Para poner mi rumbo de escape. Miré atrás, la cabeza todo mirando allá atrás, porque me vi aparecer el escenario del portaaviones. Quería ver qué había pasado. Y cuando me parece la zona donde estaba el portaaviones, la vi completamente llena de humo. O sea, no vi más silueta del portaaviones. Ni de la pista, ni de arriba, nada. Todo era una terrible bola de humo. Saqué a viraje cuando tuve el rumbo de escape centrado y rompí silencio radioeléctrico. Llamé y dije, el 4 salió sin novedad. Y pregunté si alguien más había salido y no me contestó nadie. Yo había visto 2 derribos ya, pero podía haber un tercero que había salido. Volví a llamar. Y nadie me contestó. Lo primero que presumí fue, vuelvo solo. Centré el rumbo, como dije anteriormente, y me pegué al agua. Y a los pocos minutos viene el horizonte un puntito, que lo primero que pensé era que era un Harrier que me venía a interceptar y yo no tenía ningún proyectil más. Había tirado todo lo que tenía. Pero mientras iba pensando esto, el punto seguía en el mismo lugar. Así que me di cuenta que era otro 4 que iba para allá. Misma dirección, el mismo rumbo que tenía yo. Me empecé a acercar y cuando no sabía quién era, llamaba. Aparte no me podía comunicar por radio. Cuando me puse cerca, el piloto levantó el brazo y me hizo la señal de reunión. Y cuando levanté el brazo, veo que tenía el buzo antiexposición color naranja. Y en nuestro escuadrón, que teníamos diversa cantidad de buzos antiexposiciones, recordemos que la Fuerza Aérea estaba preparada para el combate aeroterrestre. Estaba preparada para la hipótesis de conflicto Chile. Así que el traje de antiexposición no teníamos ni idea de qué era.
hasta que empezó la guerra y empezamos, entre otras cosas, vimos que necesitábamos traje de antiexposición. Así que se empezaron a llamar y a conseguir traje de antiexposición de todo tipo. Hubo trajes secos franceses, verdes, trajes secos americanos, verdes. Hubo Crazy Soup, que se hace en Puerto Madryn. Vinieron de todo tipo y vinieron 2 buzos antiexposiciones secos americanos naranja. Uno lo usaba yo y el otro usaba Ureta. Así que cuando levantó el brazo y vi naranja, lo primero que pensé no fue en Ureta, fue en Vázquez y Castillo. Cuando levantó el brazo dije, me derribaron a Vázquez y Castillo. Eso fue lo primero que pensé cuando vi el brazo. Me reuní con Ureta, le formé. ¿Hablaron? No podíamos hablar. Nos tratábamos de comunicar por radio y no nos podíamos hablar. Y después que transcurrió unos cuantos minutos, pudimos comunicarnos por radio. O sea, estábamos siendo perturbados. Allá atrás la primera conversación fue Soy el 4 y nos comentamos qué es lo que vimos, qué es lo que hicimos, cómo vimos el portaaviones, que tiramos las bombas, que tiré los cañones, se le explicó todo eso. Pero entre todo esto, lo más importante que nos hablamos fue, me dice, vi un derribo. Le digo, vi 2 derribos, le digo. Vi uno de tal forma. Me dice, yo ya también lo vi. Vi otro, en final, cerca del portaaviones al lado mío, dice, yo no lo vi, me dijo Ureta. Yo vi los 2 claritos, le digo. Ninguno de los 2 con posibilidad de supervivencia, ninguno de los 2 con posibilidad de eyectarse. ¿Ureta te dijo que había acertado con sus bombas? Sí, Ureta no fue en ese momento, me dijo, yo pasé por arriba, tiré mis bombas, hice buena puntería, yo ataqué el portaaviones de popa y él lo atacó con un poco de desvío y pasó por arriba. Yo no pude pasar por arriba, pasé por el costado. Él pasó por arriba y en su pasada por arriba identificó las 2 bochas de los radares de artillería antiaérea que tiene el Invencible. No las tiene el Hermes. Fue un dato principal para determinar que lo que se había atacado era el Invencible, aparte del formato de la pista que es un poco más recta. Pero lo más importante fueron las bochas del domo, los domos radares que vio el Pite Beta. Había que definir si volvíamos a reabastecer o nos íbamos directamente a Río Grande. El primer teniente decidió volver a reabastecer. Fuimos de vuelta a ese reabastecimiento. Los KC-130 nos iban a estar esperando. Estaba previsto que nos esperaran en otro punto. También reconocimiento para las tripulaciones de KC-130. Tremendas tripulaciones. Uno era el I-30 y el otro no. Eran los 2 comandantes de cada uno de los 2. KC-130 en uno era el I-30 con de Stefanís y con Bimesi de navegador, y el otro era Noé con Briem de segundo piloto y con Menzi de navegador y sus mecánicos. Los 2 KC solos. Asalto para navegar, 15.000 pies. Tenía que estar a esa altura porque el reabastecimiento se hace a esa altura por una cuestión de sustentación. Sin defensa, sin escolta, gordo, chancho, grandote, que lo veían de cualquier lado, y los tipos estaban clavados, ahí esperando, siempre esperando los tipos. ¿Qué esperaban? Primero que volviéramos. Y segundo, que si volvíamos necesitábamos combustible. Y si no necesitamos combustible, seguíamos de largo y ellos tenían que volver. Y más de una vez, no solamente eso, sino que vulnerando más allá de lo que tenían como cumplimiento del deber, excedidos se acercaban a las islas porque alguno venía con algún agujero perdiendo combustible y necesitaba urgente reabastecimiento. Y los tipos tranquilos, pibes, decían, todos más grandes eran, los pilotos de 130 eran vicecomodoros, mayores vicecomodoros, nosotros éramos 2 tenientes y primos tenientes, alférez era yo en este caso, y los tipos se iban hacia las islas con todo lo que implicaba, el riesgo que implicaba, solo para que pudiéramos cargar combustible. Reconocimiento total para las tripulaciones de K-130. Durante toda la guerra, no es exclusivo esta misión, todas las misiones tenían reabastecimiento en vuelo, y en todas las misiones estaban firmes los tipos ahí en el lugar donde indicado, estaban esperándonos y a la vuelta reaccionaban y más de una vez nos iban a buscar para que no nos quedáramos en medio del agua. Ureta fue al Hércules de delante, yo fui al Hércules de atrás, se comunicó Ureta con el comandante de misión de C-130, le pasó el informe preliminar de misión, le explicó qué habíamos visto, que habíamos tirado las bombas, que habíamos tirado cañones, en mi caso, en el caso de él se le trabaron los cañones después de tirar una ráfaga. Y muy importante, lo que habíamos hablado antes, explicarle al comandante de misión que los 2 derribos no habían tenido ninguna probabilidad de eyección ni de supervivencia, que no generaran una misión de búsqueda y salvamento en esa posición porque no tenía ningún sentido. Sabíamos claramente
la dificultad que llevaba una misión de bosque de salvamento a través de la Cruz Roja en un lugar como estos. Lo habíamos visto y comprobado perfectamente, que no había ninguna posibilidad de supervivencia. Terminamos de reabastecer, nos pusimos por Barrio el Grande, le pidió al radar grande que nos hiciera... Ya estaba más fea la meteorología y estaba para entrar por instrumento, pero le pidió al radar que nos hiciera perforar sobre el mar para hacer contacto y entrar visual. Aterrizamos en Río Grande después de 3 horas 47 minutos de vuelo. Nos estaba esperando toda la base. ¿Cómo los recibieron? Estaba lleno de gente. A los costados de la pista, en la calle rodaje, en la plataforma, estaba inundada de gente. Corté motor, bajé, tabueta abajo y nos abrazamos. Y esto lo dice Ureta. Yo repito lo que dice Ureta porque yo no me acuerdo de haberlo abrazado, Ureta. Pero fue así. Era la famosa foto. Eso fue después. Y no pude hablar con nadie, porque me agarraron los de inteligencia de acá y me llevaron a una camioneta y me metieron en el interrogatorio. Y estuvimos más o menos entre 1 hora y media y 2 horas de interrogatorio. ¿Por separado? Primero separado. Inteligencia de la Armada, inteligencia de la Fuerza Aérea. Primero con una, después con otra, separados. Después nos juntaron los dos, nos volvieron a interrogar las dos inteligencias y al final nos pusieron a relatar nuevamente lo que había pasado con los 2 oficiales de la Armada, viendo y escuchando lo que nosotros contábamos. El tema del interrogatorio, que por ahí cuando uno lo comenta a alguno que no conoce bien parece medio fuerte, pero es clave. Interrogar inmediatamente después de una misión es fundamental, porque no hay desvío, no hay invento, no hay sensaciones raras, no hay ningún tercero que entre con ninguna influencia o que a uno le parezca desencadenable. A escribir, a hablar, a dibujar, a remachar otra vez sobre lo hablado, 1, 2, 3, 5 veces y quede en informe, porque después la historia sola y el tiempo se dedican a ir desarmando las cosas. Y la memoria traiciona. Y la memoria también. Lógicamente, si uno hoy puede decir algo que le pasó ayer, mañana lo cuenta distinto. Terminó el interrogatorio, nos dejaron, nos liberaron, ahí sí nos pudimos saludar con toda la base. Había cantidad de gente que nos estaba esperando para saludarnos. El brigadier Crespo voló desde Comodoro Rivadavia hasta Río Grande en un Lear con parte de su Estado Mayor para ver cómo estábamos para entrevistarnos y para ver qué había pasado, cuál había sido el efecto del ataque. Y mientras estábamos saludando a todos, se viró Crespi y demás. La gente de inteligencia vino y nos confirmó que lo que habíamos atacado era el Invencible, el portaaviones Invencible. Cosa que ya presumíamos por lo que nosotros habíamos visto. Nos vieron buscar un Lear Jet de San Julián, el Lear nuestro, el que teníamos asignado San Julián, que era el Lear de Amalia Lacroza de Fortabat, que lo tuvimos durante todo el conflicto, a disposición no solo para el transporte, sino que ese avión hizo misiones de diversión, le tiraron un par de misiles, una vez hay historia de ese avión que lo recuerdo como parte de nuestro elenco ahí, ¿no? Nos vinieron a buscar con el Alfa Lima Fostro, nos llevaron a San Julián y ahí llegamos a la noche. Ahí sí nos esperaba nuestra gente. La foto esa que está Ureta abrazándose con Callejo es de esa llegada. ¿Vos también estás en esa foto? Yo estoy en esa foto, estoy tocándome la cabeza o algo así. Anda por ahí la foto. Esa es la llegada a San Julián. Charlábamos con todos, explicábamos todo lo que habíamos hecho a todos nuestros compañeros. Había un asado previsto a la noche. Previo a esto, Ureta dijo, esperen, tengo algo que hacer todavía, que creo que fue una de las partes más duras de esta misión. Inmediatamente después que llegó la llamó por teléfono a Liliana Vázquez, a la esposa del primer teniente Vázquez, que como dije era compañero, amigo y compadre. Que sabían, según cuenta Ureta, se habían prometido entre ellos, que al que le pasara algo, sin intermediario, el que quedaba iba y hablaba a la mujer inmediatamente y le explicaba. Tuvo una entrevista, una charla con el hermano de Vázquez, el Pelucho Vázquez, que era empleado civil nuestro, estaba desplegado en San Julián. Y era plegador de paracaídas de la 4. Le tuvo que explicar qué había pasado y después la llamó a la madre del Indio Castillo para explicarle qué había pasado con su hijo y en qué circunstancias. Comimos el asado con esa mezcla entre la alegría de sobrevivir y la tristeza de haber perdido a 2 compañeros unas horas antes, que uno no sabe si estar contento o no estar contento. La sensación, estoy contento, pero hasta. A veces uno está contento y no lo puede demostrar tampoco. No es un tema poco resuelto. Por ahí algunos tripulantes del Invencible que hablan del ataque argentino, pero en general los ingleses no lo reconocen. ¿Vos qué sensaciones tenés con respecto a eso? Claramente sé que lo que atacamos fue portar Invencible. Esto no tengo ninguna duda. ¿Cuáles fueron los efectos? No lo sé en detalle. En detalle sí sé que el portaaviones desapareció de escena, que no vuelve con la flota, que vuelve por septiembre allá a fondo solo con arreglos,
que la actividad de patrullas aéreas de combate que estaban en vuelo lo cuenta nuestro radar, los desparramaron para otros lugares y la producción de patrulla de combate disminuyó vertiginosamente a partir del día 30 de mayo. Esos son datos que corroboran de alguna forma lo que yo estoy contando. Creo que era algo que necesitaban que no se supiera, que se había llegado al corazón de la flota, menos en ese momento. Mantuvieron el secreto, los ingleses todos sabemos que son estrictos y en el secreto militar, si es secreto militar y tiene 99 años o 90 años como en este caso, lo cumplen, excepto estas cositas que por ahí el príncipe dice yo, me atacaron y estaba con el cubito, y el otro que dijo yo también, pero son pocos en una tripulación muy grande. Hay algunos documentos ingleses tergiversados en su escritura y en las posiciones de barcos que dan para estudios que no son los que hago yo. Tengo conocidos que me los mandan y me dicen, che, mirá, esto fue así y ustedes lo atacaron y esto estaba ahí en tal lugar, en tal otro, bárbaro. Les agradezco a ustedes el laburo que se están haciendo, pero nunca me vi ni en la necesidad de tener que andar estudiando ni hacer ningún análisis de laboratorio para confirmar lo que yo vi y lo que yo sé y qué es lo que cuento. Gerardo, a casi 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Yo creo que exactamente igual que vos, no debe haber ningún solo combatiente de nuestras Islas Malvinas que si se tuviera que volver a defender a la patria no lo hiciera. Todos lo haríamos de vuelta. Muchas gracias.